aprendizaje que ustedes resolvieron la clase anterior, nos vamos a poner en contexto, dice que una piedra es lanzada hacia arriba desde una azotea que se encuentra a 22 metros de altura, llega a un punto máximo de altura y cae al suelo. La función que modela la altura h de t de la piedra es en un tiempo t en segundo está dado por, y nos entregaban esta función. Esa función que está allí. Bien. Nos pedían dentro de las actividades graficar y contestar estas preguntas. Entonces yo recolecté lo que hicieron los distintos grupos en las tareas. Entonces, déjenme ver aquí que nos faltan las preguntas. Ya, en la sala 1, donde estaba Fernanda de la Fuente, Dalia, Valeria y Freddy, hicieron este desarrollo en la actividad 2. Entonces veamos. ¿Quién de los que estaba en la sala 1 puede explicar lo que hicieron en la actividad 2 para responder las preguntas? Estaba Fernanda, Dalia, Freddy y Valeria. Ya. Hola, Miss. Hola. Ya, ahí tomamos la función y reemplazamos el tiempo que nos daba la pregunta y nos dio el resultado. Eso fue lo único que hicimos en la actividad 2. Entonces, para el tiempo 0, ustedes reemplazaron acá el 0. Sí. Y les dio 22. Y para cuál es la altura de la piedra a los 2 segundos, reemplazaron el 2 y les dio 26,4. Exacto. Ya. Y en la actividad 3, voy a acercar aquí. Nos pregunta por la altura máxima. La actividad 3 dice, ¿cuál es la altura máxima y en qué tiempo llegó a su máxima altura? ¿Y ustedes qué hicieron acá? Ahí no sabíamos, o sea, al principio no sabíamos cómo saber el tiempo en el que la piedra llega a su máxima altura y empezamos a ir tanteando con los números y nos dimos cuenta que a los 3.2 segundos, ¿sí? Sí, segundos. 3.2 segundos, llegaba a un máximo de 27.12. Ya, y ustedes entonces decidieron que el máximo era en este punto porque probaron con varios números y con Sí, ese número les dio la altura máxima. claro. Ya, y en la actividad 4, cuando dice ¿en qué tiempo la piedra llega al suelo? De la misma forma lo hicimos. Tanteamos hasta que nos dé la mínima distancia, o sea, claro, la misma distancia al suelo, pues, y nos dio 0.04. Ya, al Llegando al ocupar... 10.56. Ya, perfecto. Bien, gracias, Dalia. Okay. Ahora vamos a ver si estas respuestas coinciden con lo que hizo la sala 2. Entonces, en la sala 2 estaba Francisco, Diego y Luis Pizarro. Ya, Francisco, Diego y Luis Pizarro. Hola, Ya, profe. Hola, cuéntanos, Diego. Bueno, prácticamente hicimos lo mismo. Reemplazamos la función, el tiempo, en 0, Ya, 2 y nos ya. dio lo que se ve ahí, el verde. Les dio Para... 22 y 26,4, igual que Sí. a los de la sala 1. Ya. Y la altura máxima lo hicimos por 3 segundos, porque lo íbamos viendo por la tabla. ¿Esta tabla? La que está la otra, al lado, la izquierda. La del gráfico. Ah, ya, ustedes miran. A ver, esto lo utilizaron para graficar, son todos los puntos Sí, rojos. Y luego miraron el gráfico y ahí y ustedes determinaron que en el tiempo entre 3 se era veía el el más punto alto. más alto. Sí, Ya, y eso les dio 27 puntos. 27,1. Ya, Sí. perfecto.
Y acá en la última parte, ¿en qué tiempo la piedra llega al suelo? También estamos reemplazando por 10, 10,5, 11 y nos dimos cuenta que con decimales, 10,56 segundos, llegaba al cero el suelo. Prácticamente a cero. Prácticamente a cero, que es los valores que probaron aquí. Sí, Ya. ¿Y por qué acá dice, lo escribieron como fracción? sí, los segundos. Ya, ok. Bien, entonces si nosotros comparamos estas respuestas con las de la sala 1, coinciden que la actividad, o sea, que la piedra a los 0 segundos y a los 2 segundos alcanzan esas alturas y utilizaron el mismo procedimiento. Al igual que para el suelo, fueron probando y también determinaron que era 10,56 el tiempo en que la piedra toca el suelo. Sin embargo, hay una diferencia respecto a la altura máxima y en el tiempo en que esto ocurre. En esta sala dicen que es a los 3 segundos y que la altura máxima es 27,1. Entonces vamos a ver qué hizo la sala 3. Bien, en la sala 3 estaba Javier, Buenupil, Héctor y Luis. ¿Y quién de los tres está ahora para que nos explique qué es lo que hicieron ellos? Hola, profe. ¿Te escucha? Hola, sí, te escucho. Ya, profe. Bueno, hicimos lo mismo que el grupo 2. ¿Ya? Fuimos viendo punto por punto y los tiempos. El de la altura máxima, que a los 3 segundos, llegaba a 27,1. Ya. Entonces también dice que eso ocurre allí. Ya, ¿y estas respuestas a qué se refieren? Era la de la primera, cuando está en 0 segundos, que la altura es a 22. Ya, y a los 2 Y la segundos, segunda, 26,4. correcto. Ya, y ustedes no alcanzaron a resolver la última pregunta. No, pero lo hicimos después. ¿Y a qué conclusión llegaron? Porque ¿en qué tiempo la piedra llega al suelo? Esa era la última. Llegamos a 10,5. La dejamos nosotros. Ya, ¿y por qué 10,5? Porque empezamos a hablar con los decimales, pero la dejamos hasta ahí. Ya, y con Así que 10,5 les daba con 10,5 nos daba 0,3, si no me equivoco. Y algo. 0,3. Bien. Entonces, gracias, Javier. Entonces, como Algo. nosotros vemos, primero que todo, esta función, acá vamos a mirar el gráfico, este que está completo de la sala 2. La gráfica es distinta a la función afín. Acá no tenemos una recta, tenemos otra forma de gráfico. También la expresión algebraica es distinta. ¿Qué tiene de distinto esta expresión algebraica en relación a la función afín que nosotros ya habíamos estudiado? En su estructura algebraica. ¿Y su primer término se eleva al cuadrado? Ya. Su primer término se eleva al cuadrado. Entonces, algebraicamente es distinta en esto, que tenemos un término al cuadrado. Y eso hace que su gráfica ya no sea una recta, sino que sea esta curva. Entonces, voy a agregar una diapositiva. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos una función que tiene esa forma, tenemos un número por la variable, voy a llamar la variable x cuadrado, más otro número por x, más un número sin la variable. Esa sería la forma, la estructura algebraica de una función
cuadrática, ¿ya? Para que esto sea cuadrática, y lo más importante y lo necesario es que el parámetro A exista, es decir, que no sea 0. Yo voy a determinar que una función es cuadrática por, como dijo Dalia, tener la variable al cuadrado. Si tiene la variable al cuadrado, que es lo que pasa acá, entonces la función es cuadrática. Puede faltarnos el bx, puede faltarnos la c, pero no nos puede faltar la variable al cuadrado para tener certeza de que esa función es una función cuadrática. Entonces esta función ahora sabemos que se llama función cuadrática. Ahora bien, como nosotros vimos, su gráfica no es una recta, sino más bien es una curva, y esa curva tiene un nombre. Voy a poner los ejes para hacer el gráfico en general. Tenemos acá el eje X, vamos a insertar el eje Y, bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con una función cuadrática? Va a ser una función, o sea que la gráfica de esta función cuadrática va a ser una curva que tiene el nombre de parábola. Bien, entonces nuestra parábola va a tener una forma como la que estoy mostrando allí. Esa sería la forma de una parábola y la gráfica de una función cuadrática. Entonces, la función cuadrática, su gráfico, corresponde a una parábola. Entonces, tenemos que el gráfico va a ser una parábola. Ahora, esta parábola tiene características importantes. ¿Qué podrían destacar de esta curva? Para caracterizarla. A diferencia de la gráfica de la función afín. Que tiene 3 puntos. ¿Cuáles 3 puntos? Bueno, sería el de más arriba y los dos de al lado, de abajo, ¿no? Cuando tú dices el de más arriba, ¿a cuál te refieres? El del I. ¿Aquí o aquí? Sí. Ah, ese. Ese que es el punto más alto. Ya. Sí. Entonces, ese es un punto importante. Este que está acá, que es el punto más alto. Ese punto más alto se llama vértice. ¿Y qué otro punto destacaste tú? ¿El inicio y el final? Cuando te dice inicio y final, ¿te refieres al suelo? Sí. Ya, al suelo. Entonces acá también tenemos un inicio. Vamos a poner un X1 y un X2. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que ese vértice, que es parte de la función cuadrática, nosotros lo podemos calcular. Nosotros tenemos que poder determinar las coordenadas de ese punto sin hacer lo que ustedes hicieron para poder determinar la altura máxima. Porque los 3 grupos necesariamente para determinar en este caso que era 3,2 y que en este caso decían que era 3, tuvieron que o mirar la gráfica o hacer una tabla de valores, y a medida que iban viendo los resultados decidieron determinar la altura máxima. Pero debe haber alguna otra forma de determinarlo sin estar tanteando. Entonces,
Esa forma es mediante una fórmula. Entonces, primero voy a destacar acá qué nos va a decir la fórmula. Entonces, primero, con esta fórmula, nosotros vamos a poder calcular la coordenada X del vértice. Y luego, teniendo esa coordenada, vamos a poder determinar la altura en Y. Bien, ahí. La voy a destacar aquí un poquito más. Allí. Entonces, esta coordenada X, esa coordenada X, se calcula con la fórmula menos B partido en 2A, donde B y A son los parámetros de esta función cuadrática. Tenemos el A, que es el número que acompaña al X cuadrado, y el B, el número que acompaña al X. Y luego, al tener este número, lo tomamos y lo sustituimos en la función para determinar su altura. Por lo tanto, con esta fórmula calculo el X del vértice y al reemplazar ese valor X en la función, calculo el Y del vértice. Ahora bien, estos puntos que tenemos acá es cuando la función intersecta al eje X. Eso significa que ese X1 y ese X2 resultan de igualar la función a 0. Entonces, si nosotros igualamos la función a 0, como lo hacíamos con la función afín, miren, me devuelvo. ¿Dónde fue que lo hicimos? Déjenme ver acá. Cuando nosotros quisimos determinar la intersección con el eje X, igualábamos aquí se hizo. La función menos un medio X más 10, que era la función G en este caso, a 0. Y así podíamos calcular las intersecciones con el eje X. Y así se hace con cualquier función, independiente del tipo. Bien. Ahora, otro elemento importante es la intersección con el eje Y. ¿Qué hacíamos con la función afín para determinar la intersección con el eje Y? ¿Se reemplazaba el resultado de la función de X? ¿Qué resultado tengo que reemplazar en la función de X? ¿Quién se acuerda? A ver, me devuelvo. ¿Cómo determinamos acá la intersección con el eje Y? ¿Qué es lo que hacíamos? Reemplazamos la función. ¿Qué reemplazábamos en la función? Miren, lo hicimos. Lo hicimos aquí, para la función f. Lo hicimos acá, para la función h. La función g la hicieron ustedes.
¿Qué se hizo en la función h y en la función f para encontrar la intersección con el eje y? ¿Qué fue lo que se reemplazó? ¿Qué coordenadas tiene un punto que está en el eje y? ¿De qué coordenada estoy segura? ¿O qué tienen en común todos los puntos que están aquí sobre el eje y? ¿El 0? ¿Qué cero? ¿Cero qué cosa? ¿El 0 de y? Digo, de x. El 0 de x. Todos estos puntos que están en y tienen un 0 en la x. Entonces, si yo quiero determinar, cuál es la intersección de esta función con la parábola con el eje y, tengo que reemplazar el 0 en la función. Entonces, si yo reemplazo un 0 en esta función, ¿qué voy a obtener por resultado? ¿Sí? C, la C. Por lo tanto, esta parábola va a intersectar el eje y en C. Yo voy a mirar la C de la función y ya sé dónde la parábola intersecta el eje y. Con el vértice lo podemos calcular con esta fórmula. Y igualando la función a 0 podemos calcular las intersecciones. Ahora bien, nuestra función que es una parábola, puede ser cóncava hacia abajo, como la que se está mostrando allí, o la función puede ser cóncava hacia arriba. Ahí. Espérenme. Allí. Ya, ahí. Entonces, eso va a depender de un parámetro. El parámetro que me dice si la función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba va a ser el signo de la. Si el número a, que es el que acompaña al x cuadrado, es un número positivo, la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Y si el número que acompaña al x cuadrado es negativo, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Ahora, si nosotros observamos, acá tenemos a la derecha una parábola que intersecta también al eje y. Ya sabemos que va a ser en C. Pero en lugar de tener un punto más alto, el vértice va a ser el punto más bajo de la parábola. Pero del mismo modo vamos a tener su coordenada X, que se calcula con menos b partido en 2a, y su coordenada y. Ahora, ¿qué es lo que no siempre va a pasar? Que la parábola intersecta el eje X, porque eso va a depender de la posición. Por ejemplo, acá yo les estoy mostrando una parábola que no intersecta el eje X. Si la parábola el vértice estuviese más abajo, la intersectaría. Ahora, si en esta parábola, que es cóncava hacia abajo, me acerco acá, el vértice lo bajo y estuviera por debajo del eje X, tampoco intersectaría el eje X. Eso significa que la parábola no siempre va a intersectar al eje X, pero siempre va a intersectar al eje Y. No es como la recta. La recta siempre va a intersectar, la recta con pendiente, distinta de 0, siempre va a intersectar al eje X y al eje Y. Pero la parábola no. A veces va a intersectar al eje X, a veces no. Y eso va a depender de la dirección de la parábola y de la posición del vértice según esta dirección. ¿Hay alguna duda o consulta? Profe, para Ujú. esa parábola siempre va a tener C. Siempre, porque donde tú Ah, ya. posiciones la parábola, siempre voy a intersectar el eje Y, independiente que vaya cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Porque yo Ok. voy a insertar una nueva diapositiva.
para explicarles una cosa. Ya, miren. Acá están las funciones. ¿Qué pasa? Que si yo me voy al primer gráfico en la que es cóncava hacia abajo, la parábola en esa posición intersecta al eje X y al eje Y. Pero si yo bajo acá la parábola y está para acá abajo, graficada, va a seguir intersectando al eje Y, bien abajo, pero no al eje X. Si la gráfica de la parábola queda en esa posición, va a intersectar al eje X y también al eje Y. Pero siempre intersecta al eje Y. Donde yo la posicione, también intersecta al eje Y. Lo que pasa es que, por ejemplo, la posición que le acabo de poner, no se ve la intersección del eje Y porque está muy por debajo. Si nosotros prolongamos la recta del Y y prolongamos la curva roja, en algún punto se van a intersectar, pero que acá no es visible. Pero siempre al eje Y lo va a intersectar. Lo mismo va a pasar acá. En este caso no le intersecta, pero si yo bajo la parábola que es cóncava hacia arriba, sí intersecta en dos puntos al eje X y el punto C cambió, pero intersecta al eje Y. Ya va a estar en este cuadrante, supongamos. Igual intersecta al eje Y, no intersecta al eje X. Lo pongo en el cuarto cuadrante. Ahí va a intersectar al eje X y al eje Y. Y así. Entonces, Ah, ok. siempre va a intersectar al eje Y. ¿Sí? Sí. Ya, me devuelvo. Bien, entonces nosotros vamos ahora, al ver que lo único que no coincidieron ambos grupos fue en la altura máxima, vamos a ver quién logró obtener el valor por tanteo verificando la fórmula del vértice. Ya. Esta era la función. H de t es igual a menos 0,5 t cuadrado más 3,2t más 22. Entonces, nuestra variable en este caso, nuestra variable en x es t. Entonces, para calcular t, tenemos que aplicar la fórmula menos b partido en 2a. Si nosotros miramos la función cuadrática, ¿cuál sería el valor de nuestro b? 3,2. Ya, entonces diríamos menos 3,2 partido en 2 por el valor de a. ¿Cuál es el valor de a? 0,5. 0,5. Menos 0,5. Ah, sí. Ya, resuelvan esto y me dicen cuánto les da. Tres 3,2. Da 3,2. Entonces, con eso estamos diciendo que en el 3,2, en este valor de t, se va a producir, vamos a encontrar el punto más alto de la función. Así que en este sentido, la sala 1 tenía la razón que era 3,2. Lo verificamos con la fórmula. Ahora, para calcular la altura máxima basta con reemplazar el 3,2, que es el punto en T que encontramos para el vértice, y obtendremos la altura máxima. Entonces, si reemplazamos acá el 3,2, que fue lo que hizo la sala 1, el menos 0,5, ahí puso 3, pero era 3,2 más 3,2 por 3,2 más 22, nos va a dar 27,12. Es decir, por aquí va a estar el punto más alto del gráfico. Ahora, si nosotros vamos a la sala 2, ¿qué pasa? La gráfica de la sala 2 está bien y haber tomado esta decisión en función de la gráfica también es coherente. Pero sucede que a veces
nuestra percepción visual, claro, visual, no nos permite distinguir, si yo acerco acá, si el punto más alto está en 3, en 3,1, en 3,2, porque la escala de este gráfico es tan pequeñita y nuestra precisión en poner los puntos en el gráfico también varía, entonces visualmente no es posible distinguir qué punto es el más alto. Sí se puede hacer una estimación que es cercano a 3 o 3, pero no lo podemos determinar con certeza. Pero mediante la fórmula o probando los valores en la tabla, voy a poder tener certeza de que el punto más alto es el 3,2. Ahora, todas las salas determinaron que la piedra tocaba el suelo en el 10,56, solo que la sala 3 lo hizo con un decimal. Ese número también se puede calcular. Si nosotros vamos acá, decir que la piedra toca el suelo es igualar la función a 0. Veamos qué pasa. Entonces, si yo quiero saber cuándo la piedra toca el suelo, basta con igualar la función a 0, es decir, cuando h de t es igual a 0. Eso significa determinar cuándo esta ecuación nos da por resultado 0. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Cuadrática. Cuadrática. ¿Y cómo se resolvió una ecuación cuadrática? Con una fórmula. Ay, con una fórmula. Con una fórmula, ¿cierto? Y, ¿Qué fórmula era, Dalia? menos b. Sí, así es. Menos b más menos. Ya, Raíz b cuadrada menos 2, menos 4a por c. Partido en exacto. 2a. Sí, ya. Entonces, yo voy a poner acá la fórmula que acaba de decir Dalia. Y ustedes van a resolver la ecuación. Esto lo hacíamos en la unidad anterior. Aquí. Voy a sacar el gráfico. Ah, no, no lo puedo sacar. Y ahí dejé la fórmula. Ya, si aquí la aplicamos. Ya. Entonces, si la aplicamos
¿qué escribimos acá? En menos b. Menos 3.2. Ya. Más menos la raíz cuadrada. ¿Qué más? 3.2 al cuadrado. Menos 4 por 0,5 por menos 0,5 por 22. Y abajo 2 por menos 0,5. Ya, muy bien. Entonces ponía menos 3,2 más menos. Acá abajo el 2 por menos 0,5 nos da menos 1. Necesito que me digan cuánto da la raíz. 7.36. Eso es el resultado final, ya extrayendo la raíz. Sí. Ya, ¿qué hacíamos después? ¿Qué hacíamos después? Para calcular el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Probar con los signos o no? Positivo y Ya. negativo. Entonces vamos a poner menos 3,2 más 7,36 dividido en menos 1 y menos 3,2 menos 7,36 dividido en menos 1. Voy a correr este tiempo 2. ¿Saben? Voy a sacar acá el gráfico porque ya me está molestando. Esa es la verdad. Y ahí sí. Bien. Entonces, nos da ahí sí. El primer tiempo, ¿qué nos da? 4,16. 4,16. No puede ser. Pero negativo. Negativo, ahí sí. Porque si nosotros vamos al gráfico que tienen acá los compañeros, no toca el 0 en 4,16. Pero si extendemos acá hacia la izquierda, el gráfico, si lo extendiéramos, ahí sí coincide. ¿Ya? Ya, ¿y el tiempo 2? 10,56. 10,56. Por lo tanto, el valor que acá encontraron tanteando también estaba correcto. Era 10,56. ¿Ya? Acá pusieron 10,5 porque usaron un solo decimal, pero es el más próximo. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, profe. Ya. Entonces, ahora les voy a explicar cómo podemos calcular, usar la calculadora, una función de la calculadora, para determinar la solución de esta ecuación cuadrática que nosotros obtuvimos mediante la fórmula más rápidamente. Entonces, lo tienen que hacer con su calculadora científica, van a estar ahí atentos para que puedan entender. Miren, voy a poner acá la calculadora. Entonces, lo primero que tienen que hacer es cambiar el modo de la calculadora. Esto sirve para las calculadoras que no son 82. Cualquier otro número que no es 82 les funciona.
Entonces ponemos mode y buscan la función, el modo EQN. En mi caso, la calculadora me dice que tengo que apretar 1 para seleccionar ese modo. Aprieto 1. Ahí me está diciendo variables. No, nosotros no estamos solucionando un sistema de ecuaciones con 2, 3 o 4 variables. Estamos solucionando una ecuación de segundo grado. Entonces, nosotros tenemos que determinar con la flechita hacia el lado, ir a la siguiente pregunta, que nos dice el grado. Entonces, grado 2, grado 3. La de nosotros es de segundo grado. Entonces, ahí me pregunta el A. Nuestro A es menos 0,5. Aprieto igual. Ahora me pregunta el B. Nuestro B es el 3,2. Y ahora me pregunta por C, que es 22. Entonces, si yo aprieto igual, me aparece la primera solución, que es menos 4,16. Nuevamente igual, la segunda solución, que nos dio 10,56. ¿Hay alguna duda o consulta al respecto? Y para las que son 82, profe. No, pues la tiene que hacer a mano, Ah, perfecto. porque la que es 82 no tiene la función. O baja el emulador de calculadora que yo compartí y lo puede tener en su computador. Esta misma calculadora, Perfecto. ya, así que eso lo puedo volver a compartir. Voy a, espérenme, a dejar de compartir acá. Voy a compartir solo el PPT. Y les voy a mandar por el chat el emulador, la página. Ya, aquí les voy a mandar la página. Ahí aparecen 3 calculadoras. La segunda opción, la que es la calculadora que hace lo que les estoy mostrando. Ahí va. Entonces ustedes la apretan. Van a aparecer 3 opciones. Es la segunda, la que dice Casio 570. Les voy a mandar la imagen igual. Aquí. Bien, ¿hay alguna duda o consulta al respecto? ¿No? Entonces ahora voy a proyectar la continuación del problema. Este problema tenía 2 partes. Y ahora voy a proyectar la segunda parte. Espérenme que las estoy incorporando en el PPT.
Voy. Y ahí tenemos el resumen de lo estudiado y ahora continuamos con la actividad 5, donde tenemos la altura de una segunda piedra que está dada por esa función y nos pide responder esas preguntas. Ya, ¿qué tenemos que hacer acá para graficar esta función? Calcular primero los paréntesis. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Multiplicando t por t cuadrado. Bueno, yendo para abajo. Sí, menos 0,8. Y primero los paréntesis después. Ya, t por t nos da t cuadrado. Sí, Luego t por 2,5, 2,5t. Después sería después, menos 9,5t. Menos 23,75. ya, ¿qué hacemos ahora? Eh, lo mismo, pero ahora sumando los términos semejantes. Ya, 2,5 menos los 9,5. ¿eso cuánto es? Menos 7t. Menos 23,75. Ah, verdad, tiene toda la razón. Puse más. Ya. ¿Y qué hacemos ahora? Multiplicarlo por Ya, los 0,8. Eso sería menos 0,8t cuadrado. Lo otro sería más 5,6t. Y el otro sería 19, más 19. más 19.
Bien. Entonces, al hacer esto, ¿qué tipo de función tenemos acá? Cuadrática. Función cuadrática. Entonces, en la pregunta 1, si nos piden graficarla, ¿qué elementos son fundamentales determinar de esa función para yo poder trazar el gráfico? Díganme, ¿qué elementos podríamos determinar? Y yo, ya, con esto ya podemos trazar la gráfica. O tener una idea del gráfico. ¿El que vendría siendo C o no? Ya, C es 1. Ya. ¿Qué más? Voy a poner al otro lado, que tenemos que saber C. Si es positivo o negativo. ¿Qué cosa? El A, El A. Sí. Ya, el A. Entonces, nuestro A, ¿cómo es? negativo. Negativo. Eso significa que yo me imagino, ¿qué orientación va a tener la parábola? ¿Hacia abajo? Hacia arriba. Hacia Ah. abajo. Ah, Hacia abajo. Negativo es hacia abajo. Va Negativo. cóncava hacia abajo, perdón. Cóncava hacia abajo. ¿Y el C, cuál es nuestro C? 19. 19. 19. Ya. Espérenme. Voy a trasladar el gráfico para ver si esta información es suficiente. Déjenme aquí pegar un gráfico. Ya, ahí. Si yo ubico en este gráfico el C, y el C estaría por aquí. Ya tengo el C. Y sé que es cóncava hacia abajo. ¿Es información suficiente para trazar la gráfica? No, ¿Qué porque nos necesita falta? el vértice, bro. ¿El El vértice? vértice. Claro, ese es otro elemento importante, el vértice. ¿Cómo calculo el vértice? Reemplazándolo por los segundos. La ¿Qué, función. qué segundo? El 0 y el 2. No, no. Eso Ah, no, así no se determina el vértice. Volvemos atrás. era el menos b partido 2a. Es menos b partido 2a me va a decir el valor en t que obtengo el máximo. Ya, calculemos. Tres coma cinco. ¿Por qué 3,5? ¿Qué hiciste? El, el b 5.6. Ah, Sí, sí, menos menos 5,5. dividido 2 por menos 0.8. Ya, y eso te dio 3,5. Sí, Ya, eso significa que en el 3, en T 3,5 voy a obtener el punto más alto. ¿Qué me falta calcular?
Ahora reemplazarlo. Le reemplazamos. Entonces calculen G de 3,5. Y me dicen cuánto les da. Menos 8. Menos 8. No puede ser menos 8. ¿No? Porque si es cóncava hacia arriba, o sea, si es cóncava hacia abajo, la altura debería ser positiva. Porque si no, nos daría cóncava hacia arriba. 35.8. No, 35.8. no. A ver, reemplazarlo. Menos 0,8 por paréntesis 3,5 t al cuadrado más Ah, me faltó el cuadrado. 5,6 por 3,5 más 19. ¿Cuánto les da G de 3,5? ¿28,8? 28.8. Ya, ahí sí. Ya, listo. Teniendo eso, ¿es suficiente para trazar el gráfico? ¿Qué más necesito? El tiempo 2. O el 1 y el 2. Ya, a ver, calculen el tiempo 1 y 2. ¿Necesitas saber el tiempo en que la piedra llega al suelo? Ya, ¿cierto? Porque si sabemos el tiempo 1 y 2, ya nos va a dar unos puntitos por acá. Sin embargo, igual no voy a tener la trayectoria acá. Pero si sé el tiempo el que llega al suelo, voy a poder trazar acá una curva que describa el comportamiento de la piedra. ¿Y cómo calculo cuándo llega al suelo? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por ac Ya, dividido en a. muy bien. Entonces, háganlo con la fórmula o como les enseñé, utilizando la función de la calculadora y me dicen en qué tiempo la función toca el suelo. Que ahí estaríamos diciendo cuando g de t es igual a 0. Es decir, resolver la ecuación menos 0,8 t cuadrado más 5,6 t más 19 igual a 0 utilizando la fórmula que indicó el compañero o la función de la calculadora.
Me dio 9,5. 9,5. Sí. ¿Lo hiciste con la calculadora? ¿Pero te No, dio un hice el puro valor? desarrollo. ¿Y te dio un No, puro valor? me dio menos 2,5 y 9,5. Ya, antes de ponerlo en el gráfico, lo vamos a verificar, ¿bien? Entonces voy a compartir la calculadora y verificar tu cálculo. Tenemos, Lo mismo. ¿te dio lo mismo? Ya, entonces voy a poner acá el modo, EQN, cambio a la función grado, anoto 2, que es de segundo grado, menos 0,8, el A, 5,6, el B, y 19, el C. Menos 2,5, 9,5. Así que estaba bien el compañero. Bien. Entonces ya sabemos que intersecta el eje X en 9,5. Eso significa que nuestra piedra va algo así como... así. Yo estoy haciendo un bonito a mano alzada. Uno, si buscara todos los valores, tendría más precisión del gráfico. Pero para evitar eso y tener una, ¿cómo se llama? Una idea general de cómo va la trayectoria de esta piedra, ya con esos puntos podemos trazar. Tal vez podríamos buscar F de 6, o sea, G de 6, G de 7, como para ver la altura y eso. Pero ahí ya tenemos el gráfico. ¿Hay alguna duda o consulta? Bien, entonces ahora vamos a las preguntas. ¿Cuál es la altura de la piedra a los 0 segundos? ¿Cuál sería la respuesta? 19. Ya. ¿Por qué 19, Dalia? Porque reemplazamos el 0 en t y multiplicado, todo número multiplicado por 0 es 0 y nos quedaría el 19 nomás. Muy bien. ¿Y cuál es la altura de la piedra a los 2 segundos? ¿Cuál es la altura de la piedra a los 2 segundos? 27. ¿Ya? ¿Cómo sabes que es 27? Porque la saqué en la calculadora. Reemplazando. Sí. Ya. Muy bien. Ahora, nos falta solo responder estas preguntas. ¿Cuál fue la altura máxima a la que llegó la piedra? ¿28,8 Ya. o no? ¿Por qué? En desarrollo que está ahí abajo. ¿Y cómo obtuvimos esa información? ¿Calculando qué cosa era esto? Calculando el vértice. El vértice. ¿Y en qué tiempo la piedra llegó a su máxima altura? En los 3,5. 3,5. ¿Y en qué tiempo la piedra llega al suelo? En 9,5. En 9,5 segundos. Ya, chiquillos, estamos listos por hoy. Nos vemos la próxima semana, ¿bien? Ya, profe. Que estén muy Chao. bien. Chao, chao. Sí.